Hola, bienvenidos a Telerevista La Guía y muchísimas gracias por acompañarnos un día más a través de nuestras páginas web 7dias.us y revistalaguía.com. Yo soy Beatriz Paniagua-Bejar y hoy nos acompaña Eduardo Rodríguez. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola Beatriz, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí. Por supuesto. Eduardo Rodríguez es abogado de la firma Pardee y Rodríguez y él ejerce la abogacía desde 1996. Perdón. No tan viejo. No tan viejo. No tan viejo. Él está especializado en accidentes, pero antes de introducirnos en eso, queríamos que nos contaras un poquito más sobre ti, de dónde eres, dónde estudiaste. Claro, yo nací en la República Dominicana. Mis padres estudiaban medicina en la República Dominicana y de bebé se mudaron a Puerto Rico. Mis padres son puertorriqueños y me crié en Puerto Rico. Así que me considero dominicano por mi nacimiento y puertorriqueño por mi sangre. Ya veo. Y entonces, ¿tú estudiaste abogacía, derecho en Puerto Rico? Estudié abogacía en varios sitios. Estudié la abogacía en Puerto Rico, mi título general, y después tuve una maestría en Loyola, en Chicago. También. Sí. Suena bien. Sí. Entonces, como hemos dicho, él está especializado en accidentes y queríamos que nos contara qué tiene que hacer la gente cuando tiene un accidente. Sí. En un accidente de automóvil, las personas que están involucradas, lo primero que tienen que ver es la necesidad médica de las partes envueltas, ¿verdad? Yo estoy aquí como abogado hoy, pero muy importante, no podemos estar pensando en nada legal hasta que podamos resolver la parte médica. Y en otras palabras, si usted tiene un accidente, necesita atención médica, inmediatamente pídala. Pero la mayoría de las veces las personas no necesitan atención médica en el momento del accidente. La mayoría de las veces las personas pues tienen dolor, pero no necesitan ir al hospital inmediatamente. Lo importante de un accidente es dos cosas. Usted nunca puede dejar a una persona ir sin hacer un reporte policíaco. Okay. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque el reporte policíaco tiene varios elementos de información que de otra manera sería muy difícil conseguir. El reporte habla de las partes envueltas, quiénes eran los conductores, quiénes eran los pasajeros, quiénes eran los dueños del vehículo. Y el reporte también va a determinar, en cierta manera u otra, en qué circunstancias ocurrió el accidente y quién probablemente es culpable o no del accidente, ¿verdad? Y si usted ha sido culpable del accidente, pues el policía le va a dar a usted, lo más seguro, una citación, ¿verdad? Sin embargo, lo importante del reporte de la policía es que las personas, cuando se van, todo el mundo tienen todo grabado, quiénes eran las partes, cómo ocurrió, a la hora que ocurrió, bajo qué condiciones de tiempo ocurrió. ¿Y por qué eso es importante? Porque si usted va a hacer una reclamación legal eventualmente, esa información es imprescindible. Claro. Parece sencillo o parece elemental que le digamos a las personas pida un reporte, pero es muy triste cuando muchas personas van a nuestras oficinas y no tienen esa información. Cogieron el nombre de tablilla de la persona o simple nombre y teléfono de un individuo involucrado en un accidente y después no hay forma de determinar si el que estaba conduciendo el vehículo era el dueño del vehículo, si había seguro en el vehículo o no había seguro. La persona que voluntariamente le dio la información ahora dice que no es culpable. Entonces, no queremos quitar el elemento de buena fe de las personas, ¿verdad? Pero cuando uno está hablando de un tipo de accidente, usted asegúrese, aunque de buena fe alguien le diga, mire, vamos a intercambiar información, asegúrese de que un policía venga a la escena del accidente. Entonces, no se puede, es decir, esos informes simplemente los tiene la policía. Pero claro, en muchas ocasiones lo que pasa, a lo mejor la gente no tiene documentos y tiene miedo de llamar a la policía. Claro, claro. Y aquí vamos a hablar de eso también. Mire, las reclamaciones de automóviles no tienen que ver nada con su estatus inmigratorio o con su condición en el país. Y la gente tiene la concepción errónea que el sistema, desafortunadamente, le ha puesto en la cabeza a las personas. Primero, que el procedimiento no es un procedimiento judicial. 98% de las reclamaciones de accidente ocurren extrajudicialmente. Es un procedimiento de oficina, un procedimiento administrativo. Por consiguiente, si usted llama a la policía, eventualmente lo que está cogiendo es la información. Segundo, que la policía, cuando usted la llama, no le va a preguntar si usted es residente o no, por lo general, ¿verdad? Y sabemos de las circunstancias en otros estados y en otras cosas, pero no es relevante para el accidente. La única manera que yo lo llamaría con toda humildad es si usted tiene una orden de arresto, o usted está borracho, o usted no tiene licencia para conducir, pues considérelo, porque eventualmente definitivamente no queremos que usted se meta en problemas, ¿verdad? Claro. Pero normalmente en el curso del día a día la gente tiene la mala concepción o percepción de que porque no tenga papeles no tiene una reclamación.
Y eso no es verdad. Sí es importante que llamen, porque la gente se aprovecha de eso. La gente se aprovecha de que usted no llama al policía y eventualmente le da información incorrecta. No es la primera vez que nos da un teléfono y una dirección y ni existen las dos tampoco, ¿verdad? Y más importante para un abogado, le da un instrumento de trabajo, le da el nombre de la compañía de seguro a la que hay que llamar, le da un número de reclamación, de póliza, le da cuántas personas iban involucradas en un accidente. O sea, es un elemento crucial de un accidente. Si usted por casualidad decidió no llamar a la policía y usted cree que no es culpable, aún tiene una causa de acción. Lo único que se hace un poco más difícil conseguir la información y se corre el riesgo y la oportunidad de que no aparezca la información. Vale. Así que sí tienes razón, o sea, las personas muchas veces están un poco renuentes a llamar por su condición inmigratoria, pero la mayoría de las veces no tiene consecuencias. Okay. Pero entonces, si ese reporte de policial no existe, como has dicho ahora, sí que es posible todavía reclamar, poder denunciar, es decir, la gente todavía puede, por ejemplo, acudir a ti y llevar un caso. Sí, porque uno circunstancialmente puede establecer evidencia de que la persona no es culpable. Vale. No es tanto de cómo ocurrió el accidente, es conseguir quién es la persona responsable. El conductor de ese vehículo, ¿era el dueño de ese vehículo? No lo sabemos. Y bajo la ley de la Florida, tanto el conductor como el dueño es responsable. Esa persona tenía seguro, pues mire, le llamamos a esa persona, le preguntamos si tenía seguro y no nos quiere dar, ¿cómo lo vamos a obligar a que nos dé la información? Mientras que un policía busca en la computadora, busca el registro del vehículo y puede determinar qué seguro tiene la persona. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido siempre de Estados Unidos es la cantidad de abogados, por así decirlo, que hay y por todo lo que se puede llegar a denunciar, ¿no? Y has visto muchos casos de esos que te llegan a lo mejor gente que tiene a lo mejor responsabilidad propia y aún así quiere denunciar a la otra parte, ¿o? Claro. Y es muy común, y lo voy a explicar por qué. Porque está la percepción de que porque la otra persona quizás no es un inmigrante legal o porque la persona no tiene recursos para poder llevar una reclamación, eventualmente esa persona se crea intimidado o está intimidado de eso. Mire, aun cuando a usted le den una citación en un reporte de la policía, no significa que usted fue totalmente culpable. Y eso es bien importante. Usted nunca deje de asesorarse con un abogado. Y sé que vamos a hablar de por qué es importante un abogado. Porque puede ser que aun cuando un oficial le dio la culpa a usted, usted no sea culpable del accidente o aún así no sea totalmente culpable. Y eso es bien importante porque la gente se cree que porque está escrito en un papel ya eventualmente tú eres culpable. No es así, usted tiene unos derechos, puede defender esos derechos. Y el hecho de que un oficial de la policía lo haya puesto culpable a usted no automáticamente lo hace culpable. ¿Por qué? Por un elemento muy sencillo, el oficial no estaba en la escena del accidente, no estaba. Él simplemente está recopilando información y basado en esa información una conclusión que aunque la mayoría hace muy buen trabajo, siempre el error humano, ¿verdad? Todos cometemos errores, así que es un elemento de ese reporte. Entonces, cuéntenos sobre la importancia de tener un abogado a la hora de denunciar por un accidente. Bueno, una de las cosas que a mí me causa placeres en mi carrera es que cuando nosotros hacemos este tipo de reclamación, lo hacemos en contra de compañías de seguro. Y lo digo con respeto, las necesitamos para que nos aseguren, pero el negocio de las compañías de seguro es tratar de pagar lo menos posible siempre cuando alguien le reclama. Ese es el negocio de una compañía de seguro. Sí. Y si la gente no lo entiende, es importante que lo entiendan. Usted nunca confíe en un empleado de una agencia de seguro. No significa que esa persona no sea buena o mala persona, es que esa persona tiene un objetivo en su trabajo que cumplir y es pagar lo menos posible. Entonces nos encontramos en el día a día en muchas situaciones en que la persona pues inmediatamente con las primeras que se comunican es con el seguro y tienen un ajustador del seguro muy amigable en la otra línea, que es amigable porque lo que quiere es que usted tenga poca resistencia y obtener lo más información posible. Pero quizás usted le ha dado una información a esa gente que le dé suficiente razón a él para no tener que pagarle nada a usted o a nadie. Y usted no se ha dado cuenta. En el momento en que ya usted ve un abogado 3, 4 días o decide no contratar un abogado y un mes pasa y usted no recibe ninguna compensación por su vehículo o nadie lo manda a un médico, se da cuenta muy tarde que es que ha dicho algo que no debió haber dicho. ¿Okay? Y hay cosas muy importantes que aclarar. Los abogados de accidentes en la Florida, la mayoría no cobran adelantado, ellos cobran en contingencia.
O sea que yo no encuentro por qué hay personas que se dedican a hablar con seguros, tratar de resolver, cuando un abogado de accidente no le cobra nada adelante. Por ejemplo, en París Rodríguez ni cobramos adelante, la consulta es gratis, 24 horas, 7 días a la semana. O sea, usted no tiene excusa, usted puede llamar y preguntar, aunque no desee contratar a un abogado. Pero que usted se pueda informar es bien importante. Y una de las cosas que nosotros en nuestra campaña tenemos un anuncio también, es que infórmate. La ignorancia es el peor enemigo que tú tienes. ¿Por qué quedarte ignorante si tienes el acceso? No vas a tener que pagar nada, te llamas y preguntas y te informas. Bien importante el abogado por muchísimas razones. Te voy a dar un ejemplo. Nos encontramos muy a menudo compañías de seguros que saben que tienes un accidente y van a tu casa y tú por ignorancia te dicen, mira, aquí le traemos el dinero del médico que usted tuvo que gastar en el hospital, fírmeme aquí, y te está firmando un relevo, relevando a todas las partes del accidente, de toda responsabilidad. Nos pasa muy a menudo con las personas mayores muchas veces, y esa persona pues quizás tiene una pelvis fracturada o la espalda dañada y por $500 relevó a la compañía de seguro y a la parte. Así que si algo que a mí me da satisfacción es precisamente, y hablo en términos personales, pero mi firma como institución, es que nosotros podamos proteger a las personas de esos derechos que tienen. Y claro, está motivado por un negocio, porque nosotros tenemos que hacer dinero, ¿verdad? Y hacemos dinero basado en lo que recuperamos por las personas. Pero si lo hacemos dinero ayudándolos, pues logramos un objetivo, ¿verdad? Exacto. Y cómo lo ayudamos es protegiendo el derecho. Así que tratamos de romper con esa percepción que las personas muchas veces tienen de los abogados, ¿verdad? Sí. De establecer que si usted tiene acceso, llame. O sea, aunque usted no tenga ninguna obligación de contratarnos, usted tiene un accidente, llame a un abogado, pregúntele qué tengo que hacer en este tipo de accidente, qué tengo que hacer en este momento, que el seguro me llamó, qué le tengo que decir. Y usted se va a dar cuenta que la mayoría de las veces el abogado dice no hable con nadie más. Porque cualquier cosita quizás muchas veces le afecta a sus derechos grandemente. Por un detalle pequeño. Un detalle bueno, pequeño. Pues díganos dónde, por ejemplo, podemos contactar con la firma Pardee Rodríguez. La oficina de Pardee Rodríguez tenemos 4 oficinas, una en Orlando, una en Tampa y una en Sin City. Las oficinas de Tampa es 813-988-1777. Las oficinas de Orlando y de Kissimmee es 407-481-0066. Si algo me quisiera dejar permeado en esta entrevista, es que el sistema está diseñado para que las personas con ignorancia no se beneficien. No es la naturaleza de las corporaciones e instituciones grandes de ayudar al que más necesita. La naturaleza es ayudar al que más exige. Y nosotros en Pardee Rodríguez tratamos y derivamos satisfacción de representar al que más necesita. Y si así, como digo, corremos nuestro negocio, pues cumplimos con un propósito social y a la vez crecemos como negocio también, ¿verdad? Pues sí. Una labor muy importante que hacer. Sí, así que oriéntese siempre. Pues así queda el mensaje, ya saben dónde pueden localizar a Eduardo Rodríguez en su firma Pardee Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y muchísimas gracias a todos ustedes por estar viéndonos a través de 7dias.us y revistalaguia.com. Hasta la próxima.